Muchas de las personas que estamos aquí reunidas hemos tenido alguna vez el interés, la intención, el deseo de escribir un libro. Muchos. En el inconsciente colectivo existe la idea de alguna vez escribiré un libro. Hay de entre nosotros quienes alguna vez hemos escrito un libro y lo tenemos ahí guardado. Y lo tenemos ahí guardado. ¿Se oye mejor? Entonces, un segundo nivel es el nivel de las personas que, habiendo deseado escribir un libro, lo escribieron, pero lo tienen guardado. Hay otras personas que, habiéndolo deseado, habiéndolo escrito, lo publican, van con una editorial o una editorial llega con ellos y publican su libro. Y ahí lo tienen y ven a sus amigos y le regalan un libro y le ven a otro y le regalan otro. Hay otro nivel, el nivel de lo deseé, lo escribí, lo publiqué y lo tengo en una librería tan prestigiada como el Sótano. Aquí lo ven, miren, ustedes, aquí está guardado mi libro. Pero hoy acudimos a un acontecimiento singular, porque una persona que ideó, que escribió, que publicó, que tiene su libro en una librería, hoy lo presenta. Y ese es un acontecimiento singular en la historia de cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de estar frente al autor de un libro, frente a la persona que nos lo puede dedicar, frente a la persona a la que nos podemos acercar y escucharlo, a la que podemos oler y tocar. Eso en nuestras vidas, cuantas veces se haya dado y cuantas veces se dé, representa un acontecimiento singular. Esta noche, eso es lo que nos reúne. Nos reúne la presentación que hace el doctor Alfredo Jalife de su libro, por aquellos que no oyen por allá atrás, de las guerras globales del agua, privatización y fracking. Ya tendrán ustedes oportunidad, en voces mucho más autorizadas, de escuchar cuáles son los pormenores y cuáles son las cualidades de esta obra excepcional del momento. Para hablar de la obra precisamente, porque todavía no vamos a hablar del autor, sino hasta que el autor nos haga el favor de hablarnos de su libro. Para hablar de la obra, el doctor Jalife ha invitado a muy prestigiadas personalidades de organismos e instituciones importantes, serios, de prestigio. El primero de ellos, quien comentará el libro, es el doctor Francisco Ibarra Palafox, que es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es autor del libro Privatización Bancaria en México. Doctor Palafox, doctor Ibarra Palafox, le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias en particular a Alfredo Jalife por invitarme a presentar este libro, un libro que tiene muchísimas virtudes y voy a platicar un poco de él, sé que tengo poco tiempo. Además me da muchísimo gusto estar aquí en el Sótano. Agradezco a Alfredo, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto también ver a la audiencia de Alfredo Jalife, una audiencia que lo sigue, que lo seguimos. Yo mismo soy lector de Alfredo desde hace ya varios años, de sus artículos en La Jornada, de Bajo la Lupa, sus artículos de análisis geopolítico, de análisis
Entonces, Alfredo, y felicidades para empezar, es por donde quisiera comenzar. A ver, tengo mejor soy mejor. Sí. Tengo la gran ventaja de ser el primero, ¿no? De ser el primero en hablar de una obra que tiene su primera virtud es la oportunidad. Habla sobre las guerras del agua, sobre la privatización del agua, sobre el fracking. Y digo que esta es su primera virtud porque parece algo obvio, pero no hay obra sobre esta materia. En su libro, Alfredo nos expone a través de 6 grandes temas. Es un libro donde se reúnen sus artículos de análisis económico, geopolítico sobre la materia. Se agrupan en 6 temas. ¿Cómo sería el mundo sin agua, por ejemplo? Creo que es algo que a veces no nos hemos preguntado, lo damos por un hecho, capturamos el agua. ¿Cómo podrían ser las guerras globales del agua? Que ya empezaron, y Alfredo Jalife nos dice dónde no empezaron. Por ejemplo, el caso de Siria, claramente tenemos el caso de Siria. Tenemos el caso de Irak. Alfredo Jalife tiene esta perspectiva. La guerra de Irak la hemos asociado tradicionalmente a la búsqueda, a la lucha por el petróleo, pero también alrededor de ella la lucha por este recurso, el recurso del agua. Y bueno, ¿qué guerras se podrían venir? ¿Qué otros conflictos podríamos tener? No hay que perder de vista que el agua es un elemento esencial y los conflictos regionales pueden ser múltiples. En Norteamérica particularmente, Alfredo nos platica cómo Estados Unidos está en la búsqueda del control de los recursos del agua. Sus 2 principales socios, uno de ellos es Canadá y el otro es México. Nos habla también, por ejemplo, no quiero decirles todo lo que hay en el libro, desde luego no podría, pero también de esta reserva hídrica que hay en Paraguay. La crisis, desde luego, que tenemos en algunas zonas de África, de Asia y de Medio Oriente. ¿Cómo podríamos nosotros visualizar al mundo a través de las guerras del agua? ¿Cómo podemos evitarlas? Es un punto bien importante del libro de Alfredo Jalife. Otro segmento de sus artículos se agrupa alrededor del tema de la privatización del agua. ¿Sí? Un tema que ha tenido éxitos y ha tenido fracasos. Por ejemplo, Alfredo Jalife nos explica cómo ha fracasado en Bolivia y el éxito que ha tenido Bolivia políticamente para frenar la privatización del agua, y lo que ha significado para el régimen de Evo Morales el haber frenado la privatización de este recurso. En algunos otros casos, desde luego, la privatización ya es un hecho, ¿no? Nosotros todos los días consumimos agua embotellada. Aquí tenemos un poco. Aquí tenemos agua embotellada. Esta es privatizada por el sótano. Bueno, el sótano no es una transnacional, ciertamente esta la hizo otra empresa y le pusimos aquí el logo de la librería. El tema de la privatización en particular a mí me ha interesado. En este caso, yo soy alguien que busca en los artículos de Alfredo Jalife puntos de referencia, puntos de análisis. Alfredo también ha examinado el tema de la privatización de los hidrocarburos. Es referencia indispensable para el tema de la privatización de Pemex, de la empresa petrolera mexicana. Me parece muy acertada la manera a través de la cual va examinando cómo las empresas transnacionales y su asociación con los bancos, con algunos de los principales bancos globales, ejercen una acción importante para el tema de la privatización. Yo sigo a Alfredo en este tema, la verdad es que se lo he dicho a Alfredo con todo gusto. Yo busco en tus artículos referencias sobre el tema de las privatizaciones, y este tema es uno de los grandes temas. ¿Sí?
en uno de los grandes temas, el de la privatización del agua, y uno de los grandes riesgos que nos ha puesto enfrente el tema de la globalización, el mundo, la economía globalizada y todo lo que ello significa. En un siguiente apartado, Alfredo Jalife nos habla del fracking, y aquí también es muy oportuno. Hace no mucho vi en la revista de la Universidad Nacional, como ves, un artículo sobre el fracking, una revista científica. Alfredo examina no solamente la parte política y económica de estos artículos centrales, sino que al final del libro tiene una especie de glosario, o una especie de, es un anexo, no es un glosario, pero no tiene conceptos básicos, donde nos explica qué es el fracking, cómo el fracking requiere grandes cantidades de agua, y si algunos de ustedes todavía no han llegado a esta parte, el fracking es una forma de extracción de gas esquisto, que requiere de miles de metros cúbicos de agua para su explotación. Esta agua se contamina, es inservible después para el consumo humano, ni para la agricultura, ni para ninguna otra actividad, y es una de las principales actividades de los últimos años. Esto ha permitido a Estados Unidos ser una de las potencias petroleras en este momento. Estados Unidos en una década se transformó de ser un país básicamente importador de petróleo, produce cerca de 9 millones de barriles diarios, estaría más o menos en el tercer lugar después de Rusia y después de Arabia Saudita. Estados Unidos es el tercer productor de petróleo y lo ha hecho gracias al fracking. Pero el fracking tiene un costo. El costo es el elevadísimo riesgo ambiental, la gran contaminación que implica para el agua, para la tierra y para los seres vivos. Entonces, en esta parte, Alfredo nos explica cómo se ha desarrollado el fracking. En este sentido, el libro también es muy oportuno. Tiene esta visión geopolítica, tiene esta visión también económica, no solamente científica. Por eso señalaba hace un momento el libro de la revista de la Universidad Nacional. Es pues un muy buen tema que toca en dos capítulos de su libro. Y por último en el libro, pero yo todavía quiero decir algunas cosas, Alfredo nos habla de la burbuja global del shale gas y nos presenta este anexo para que comprendamos. Perdón, lo mismo lo apagué. Nos presenta este anexo para que comprendamos el fracking. Quisiera hacer algunos comentarios sobre todo. Alfredo, primero, felicitarte por la producción tan constante que tienes. Yo le comentaba a Alfredo que encontré hace unos 6 meses un libro que hizo en los 90, 97 me parece, sobre el petróleo y la geopolítica en el Medio Oriente. Es un libro de 90, Alfredo tiene ya 20 años, cuando menos, más de 20 años, ¿no? trabajando en el tema. Bueno, pero eso te hace muy joven, es como si hubiera nacido a partir de estos temas. Entonces, en Alfredo Jalife vemos esta continuidad temática, no sé, una línea de trabajo, un área de investigación, un área de análisis que ya lleva más de 20 años. Los temas del Medio Oriente, los temas del petróleo, la guerra de Irak, que es una guerra que marcó y que define a las guerras en Occidente, no solamente esta del 2001, la pasada, sino incluso la de los 90, han marcado, han hecho de Alfredo una referencia inevitable. Además, no es muy frecuente tampoco que tengamos analistas de la geopolítica, y esto es algo bien interesante en Alfredo. Normalmente los autores nacionales nos concentramos en temas nacionales. En ocasiones, cuando vamos un poco más lejos, nos concentramos en nuestros vecinos y estudiamos a Estados Unidos o estudiamos algo de Latinoamérica. Y en la obra de Alfredo vemos una visión geopolítica
mucho más amplia, ¿sí? Y por eso celebro que esté este auditorio. Me da muchísimo gusto que los lectores de Alfredo estén con él, porque vemos a un autor con una visión global, en el buen sentido, porque Alfredo es un crítico de la globalización. Pero vemos a Alfredo, en Alfredo, a un autor con una visión sobre el mundo, no solamente sobre México, no solamente sobre Latinoamérica, sobre los vecinos de México, sino sobre lo que pasa en Medio Oriente, sobre las repercusiones de la política del Medio Oriente en Europa. Y nosotros podemos leer Bajo la Lupa y vemos cómo esto afecta todos los días a la política europea, cómo afecta a los círculos de poder en Estados Unidos, Washington, Nueva York, la City, Londres. Y vemos pues esta visión poco común. Creo que la obra, y estoy seguro, la columna de Alfredo Jalife, Bajo la Lupa, es y será una de las columnas de referencia para el análisis de la política mundial. No es algo que nosotros hagamos con frecuencia en México, y Alfredo cada semana puntualmente, y en este sentido sí lo digo, envidia de la buena, porque uno como investigador se dedica a otro tipo de libros, pero este análisis puntual que semanalmente hace Alfredo Jalife sobre la geopolítica, sobre el petróleo, sobre la guerra del agua, sobre el proceso de las privatizaciones, sobre la conformación de las élites financieras en Nueva York, en Londres, en México, es una referencia. Es una referencia ya de más de 2 décadas, Alfredo. Se dice fácil, pero es un gran trabajo. Yo acostumbro además ver las ligas, aquí están citadas, claro, no es tan fácil como cuando lo hacemos en el internet, pero acostumbro ver las ligas que Alfredo cita en sus artículos, que están una parte de ellos aquí recopilados, y siempre son ligas muy valiosas, son referencias bien interesantes. Alfredo nos aporta periódicos distintos, entrevistas que no encontramos de primera mano. Por ejemplo, hace no mucho recuerdo una y se me acabó el tiempo y voy a tener que apurarme porque puse el cronómetro, yo mismo me puse una trampa ni hablar. ¿No te puedes llevar parte del tiempo el doctor Campas, que ahorita Sí, seguramente venía más de 60, ¿no? No, se reunió con Mancera, eso es un poco nosotros. Sí, hace no mucho veía a Mancera, ¿no es cierto? Veía una entrevista de Gorbachev, y leía una entrevista de Gorbachev que Der Spiegel, sí, que comentaba Alfredo en Bajo la Lupa. Después de los atentados de París, hiciste un análisis interesantísimo sobre algunos otros escenarios de ese atentado, ¿no? No los más obvios, no los más evidentes, ¿no? Que comentaban algunos periódicos turcos, por ejemplo, recuerdo muy bien. Sí, los turcos decían que a lo mejor estaba el Mossad de Israel atrás de esto. Entonces, a lo que voy es, los artículos de Alfredo nos dan referencias diferentes. No tenemos la primera impresión, no tenemos la primera nota, tenemos siempre una búsqueda previa de información que es bastante valiosa. Fuentes primarias, no comunes, no convencionales, no accesibles normalmente al lector de lengua española o al lector en México, y a mí me significan me son muy valiosas, muchos elementos, y eso hace de los artículos de análisis de Alfredo Jalife pues siempre la cereza del pastel, muchísimas veces la cereza del pastel, ¿no? O sea, a veces de veras me canso de estar hablando ¿no? Ahorita que lo dices, de los políticos mexicanos, ¿no? De Mancera, bueno, no estoy comparando a Enrique Peña Nieto, ¿verdad? De tantos otros. Y en Alfredo tenemos siempre un análisis diferente, ¿no?
tiene una visión global. Alfredo digo que es global, pero además es uno de los críticos de la globalización. Y esto tampoco es común, ¿no? Tampoco es común. Son muy pocos quienes han abordado una crítica coherente, analítica y bien realizada sobre el fenómeno de la globalización. Lo que la globalización tiene son básicamente apologetas. Básicamente son personas que alaban ideológicamente la globalización. Es una realidad. Vivimos un mercado abierto en muchísimos sentidos, pero tenemos pocos críticos, y Alfredo es uno de ellos. Yo recuerdo hace algunos años, conocí a través de la lectura Stiglitz, y Alfredo es nuestro representante, ¿sí? Es un crítico del fenómeno de la globalización, del fenómeno de la apertura y de las anomalías que ha generado la globalización en México y en Latinoamérica. En este sentido, la obra de Alfredo es digna de tenerse siempre muy presente. Y concluyo, porque no vaya a ser que Mancera se nos adelante y venga el siguiente ponente. Hay algo que me gusta mucho en la forma en la que Alfredo redacta sus artículos, y es, Alfredo, yo no sabía, me enteré después platicando contigo, ya que nos conocimos y todo esto, que inicialmente eres médico. Bueno, eres médico, además eres especialista en neurología, neuroendocrinología, y esto... Ese es mi clon. ¿Tu clon? Pero sí, el alter ego de Alfredo es muy interesante, porque hay una forma en la forma en la que redactas, alcanzo a percibir esta otra formación, y esto le da cierta diferencia, le da cierta distinción a tus artículos. No es la forma, estas referencias que haces, por ejemplo, a los números, ¿no? Cuando uno ve tus artículos y ves el www.go y los números donde cita Alfredo la página, es como si uno se acercara a esta parte científica, ¿no? Es algo que nosotros, quienes venimos primordialmente de las ciencias sociales, no hacemos, y que intuyo, puede ser que no sea cierto, que Alfredo hace con mucha facilidad por la formación que tiene en medicina y bueno, las disciplinas científicas que están alrededor de la medicina. Es una forma de redactar muy original. No podríamos no identificar tus artículos cuando vemos esas citas, cuando vemos esas referencias inmediatas. A veces me parece un poco estos artículos que hacen los científicos o los médicos, ¿no? No son tan narrativos, pero al mismo tiempo tienes la narrativa suficiente para hacer un gran argumento, pero tienen esta precisión como de artículo científico, como si se parecieran un poco a un artículo científico. Entonces, Alfredo, muchas felicidades. Yo he disfrutado el libro. Seguramente veremos más libros de Alfredo Jalife sobre temas relacionados. Alfredo Jalife es un autor que podemos identificar por su trabajo, por sus temas, por sus intereses. Yo felicito mucho a Alfredo, la verdad me congratulo de estar aquí, y le agradezco mucho a Alfredo la invitación, y los invito de veras a leer el libro, a enterarse sobre la privatización del agua, sobre el fracking, sobre la lucha global que ya existe en este momento alrededor del agua. Pues muchísimas gracias. Agradecemos mucho al doctor Francisco Ibarra Palafox, quien es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es autor del libro Privatización Bancaria en México, que nos haya hecho el favor, en primer lugar, de ofrecernos un completo panorama de aquello que contiene la obra, y en segundo lugar, para definir parte de la personalidad del autor. Nos acompaña para también hablar de la obra
el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Él es vicedirector ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y es investigador de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctor Montoya, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a poner aquí también el relojito. No, no me lo pongan. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a la invitación de Alfredo Jalife a presentar, comentar esta obra. Y bueno, agradezco esta presencia imponente de todas y todos y cada uno de ustedes. Esto me parece, y ahora lo voy a comentar, uno de los principales efectos del trabajo de Alfredo. Me voy a referir, si les parece, aunque ya como ya se ha abordado, los elementos, el contenido, la estructura, algunas de las tesis. En primer lugar, me quiero referir a Alfredo Jalife como intelectual. Yo diría que es importante tomar conciencia que estamos en la presencia y ante la obra de un analista de nivel mundial. No es un académico, digamos, que hace su trabajo con toda excelencia. Es un analista de nivel mundial. Y lo hace dándonos a los mexicanos elementos fundamentales para ser libres. Esta es una tesis fundamental de Hegel. Es imposible ser libre sin pensar, porque la libertad no es algo instintivo, es algo consciente, pero además debe tener referentes éticos. Pero una de las cuestiones mediante las cuales se implanta la dominación es justamente suprimiendo la capacidad de entender. Por eso es tan importante el aporte de Alfredo. Y en este sentido, no es casual que haya transitado de una disciplina científica como la medicina, especializada en el campo específico en el que él es competente, sino que haya transitado a la geopolítica, ¿verdad? Porque la geopolítica es hoy necesario considerarla para explicar nuestra realidad. Cuando hablamos de geopolítica, no estamos hablando de una cosa externa que está por allá afuera, no. Estamos hablando de cuáles son las estructuras de poder en el mundo y cómo esas estructuras de poder determinan lo que está pasando en México. El trabajo de Alfredo, pues, en comparación a los poderes de esas potencias y de sus gigantescas corporaciones, bueno, pues equivale a como a 2 o 3 o no sé cuántos think tanks allá, porque pues él tiene que hacer un trabajo que pues tiene que sustituir todo lo que se hace allá, con millones y millones de dólares y con decenas y centenas de analistas. De lo que se trata es entonces de comprender el funcionamiento y realidad del capitalismo global. Yo creo que en ese sentido lo que nos está sistemáticamente aportando Alfredo es la comprensión, la capacidad de ir enunciando y revelando cuáles son las claves del poder mundial y cómo esas han venido determinando decisiones en el pasado histórico inmediato y están determinando el futuro. Entonces, esto requiere pues un conjunto de capacidades, desde las analíticas, pero también las capacidades sistemáticas de un pensamiento riguroso, porque el pensamiento de Alfredo pues es sistemático y riguroso, es decir, ha aceptado la exigencia de la demostración, no simplemente el enunciado. Distinción kantiana entre literatura y filosofía. La filosofía se exige la demostración,
como también la ciencia. Entonces, eso requiere ese trabajo, ese esfuerzo y también la capacidad de comunicación en la universidad y, como lo vemos aquí, también al público, la opinión pública. Esto lo relaciono en segundo lugar con una cuestión. El trabajo que hace Alfredo contribuye a hacer transparente las fábricas de mentiras que se confabulan desde los poderes mundiales. Es decir, los enunciados y formas de entender el presente y el futuro no son naturales, no están ahí como algo que ocurre por sí mismo, de forma espontánea. Son fabricaciones cuyos resultados son posteriormente divulgados. Le llama Alfredo palafreneros o mercenarios, pero pues hace múltiples referencias, que además se atreve a hacerlo directamente para que si el interpelado quisiera debatir, pues se siente a debatir, ¿no? Eso me parece a mí muy importante. Pero no solamente en términos de personalidades, sino también de políticos y también de supuestas instituciones, de la supuesta sociedad civil supuestamente libre de intereses. Entonces, el develar y entender ese mundo de fabulaciones, de construcciones, de fábricas de mentiras y de manipulación, es fundamental para entender la dinámica del poder. Y frente a eso, continuamente también contrapone justamente la antítesis. ¿Y cuál sería esa antítesis? Aportar elementos de un pensamiento crítico que tenga como referente los derechos universales, los derechos humanos, las libertades. Entonces, el interés universal permanentemente develando cómo está siendo vulnerado por los intereses particulares. Esta sería entonces una de las principales aportaciones que me parece que constantemente, de forma continua y sistemática, hace Alfredo, lo que nos permite, por lo tanto, identificar actores, identificar instituciones, identificar personajes políticos, no políticos, aparentes intelectuales, para poderlos entender en el funcionamiento y lógica de esa estructura e imposición de poderes y de dominación. Paso entonces a otra cuestión, que es la cuestión de la guerra. El título del libro es Las guerras globales del agua. Entonces, ¿qué es lo que explica las guerras? ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Quién promueve las guerras? ¿Por qué y para qué? Entonces, esta es una cuestión fundamental. Y para entender estas guerras, es muy importante entender justamente la forma como se han modificado las relaciones de poder a nivel global. Se ha dicho, y Alfredo creo que ha sido de los que de manera inicial hicieron estos planteamientos y que hoy los vemos en una forma muy preeminente. Estados Unidos es una potencia que está modificando su posición en el sistema de poder global. Al término de la Segunda Guerra Mundial representaba su economía el 50% del PIB del mundo. Hoy representa el 23%. No es que esté en crisis, aunque sí está en crisis. Pero el problema fundamental es que hoy no puede dictar órdenes al mundo. Y resulta que el gran actor emergente es China, que hoy representa el 17% del producto del mundo. Y el conjunto de países de la Unión Europea, dependiendo cómo se contabilicen, pero es un poquito mayor de ese 23% que tiene Estados Unidos. Este es el cambio histórico emergente. Estados Unidos no puede con China. ¿Por qué? China, como un capitalismo específico dentro de la diversidad de capitalismos, ahorra
el 50% del PIB. Invierte el 48% del PIB como formación bruta de capital fijo. Creció durante un periodo largo de tiempo entre 7,5 y 10% del PIB. Ahora en crisis un poco más del 6%. Y tiene sistemáticamente un superávit comercial del orden de 250,000 millones de dólares. Estados Unidos, en cambio, ahorra el 19, no el 50, invierte el 20, no el 48, crece a tasas infinitamente menores que a las que había venido creciendo China, pero tiene un déficit comercial entre 400 y 600 mil millones de dólares por año. Estados Unidos no puede con China. Y algo interesantísimo, Estados Unidos, bueno, posterior al gobierno de Clinton, prácticamente su deuda pública era pues muy reducida. Hoy representa 17 trillones de dólares, de los cuales China ha comprado del orden de 3 trillones de dólares de esa deuda pública, de esos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, ese superávit comercial a China le permite comprar bonos del Tesoro, es decir, prestarle al gobierno chino. Entonces, Estados Unidos está atrapado. Y está atrapado porque ha pretendido mantenerse como la única potencia militar del mundo, y en este momento lo es. No hay otra nación. Todo esto pues lo ha comentado ampliamente, repetidamente, sistemáticamente en uno y otro de los artículos Alfredo, todo esto que comento. Pero hoy Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en el mundo. No hay país que lo tenga. Y eso representa el 40% del gasto militar del mundo, con una economía que representa el 23% del PIB del mundo. Ahí hay un gran problema histórico que explica la agresividad. Pero además de eso, Estados Unidos es un país que es dependiente de la importación de energía y lo va a seguir siendo por lo menos hasta el año 2040. Y estos son datos que fueron dados a conocer en este documento publicado el día 20 de diciembre del 2012 en el Senado estadounidense, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en un grupo coordinado por Richard Lugar, y esa Comisión de Relaciones Exteriores presidida en esos últimos días por John Kerry, actual secretario de Estado, nombrado en enero del 13, secretario de Estado. Y ahí queda claro que Estados Unidos, frente a toda esa mitología, todas esas burbujas, todas esas mentiras, toda esa fabricación de mentiras, y que Alfredo se goza en exponer y devastar y ridiculizar y hacer sorna, sarcasmos, etc. A pesar de todo eso, Estados Unidos es un país dependiente de energía. Pero además, un barril de petróleo que trae Estados Unidos de Irak, de Libia, no cuesta simplemente los costos de extracción y de exploración, cuesta los costos de la guerra. Entonces son barriles que salen carísimos. Y esto entonces explica el por qué Estados Unidos está justamente convirtiéndonos en una colonia. Esa es la clave para entender cuál es la naturaleza y el funcionamiento y los intereses de prácticamente todos los partidos políticos. Prácticamente todos. Asimilarse a llevar a cabo este proceso de subordinación colonial de México a la economía política estadounidense. Entonces nosotros somos una economía política tributaria y dependiente de los bancos y corporaciones globales. Los bancos y las corporaciones energéticas, industriales, tecnológicas, etc. Todo esto nos lo ha venido explicando Alfredo a lo largo de los años, pero qué bueno que ya nos está empezando a caer el 20. Y como él insiste, pues allá no les cae el 20 en el ITAM y en otros lugares, porque pues no están para entender, ellos están para reproducir estas mentiras y estas fabulaciones.
Por eso es el México itamita neoliberal, que bueno, es una categoría ya política consagrada y que será un referente del análisis político que explique qué hemos estado haciendo y siendo los mexicanos en estos últimos 30 años. En ese sentido, es muy importante el aporte que hace Alfredo para que entendamos cómo funciona el capital financiero, porque es el capital financiero el que está detrás de las empresas energéticas, es el que está detrás del agua, es el que está detrás del control de la alimentación. Entonces, frente a eso, justamente él ha hecho una serie de aportes fundamentales para entender, bueno, pues la lógica del acueducto de Monterrey, vinculado a toda la estrategia para sacar mediante el fracking el gas que está en los estados del norte, como le llama él, fétida ley Horenfeld, ¿verdad? Porque bueno, pues ahí expone de una manera brutal, descarnada, los procesos de corrupción política en México y en Israel, y quiénes son sus nombres concretos y beneficiarios. Yo quisiera, en beneficio de este privilegio de tener la bondad de su atención, terminar mis comentarios señalando que lo que nos invita todo este trabajo, este libro, que evidentemente pues es de lectura obligada en estas reflexiones, es preguntarnos cuáles son los imperativos que tenemos los mexicanos. ¿Cuál es el primero? Pensar. Pensar. Porque es imposible tomar decisiones sin pensar. Entonces, eso es lo primero. Pero este pensar no es un pensar abstracto y tampoco es un pensar contemplativo, de observatorio. Es para que transformemos la realidad. Y eso entonces nos indica al mismo tiempo y nos abre enormes, gigantescas posibilidades. Nosotros no tenemos como destino ser esclavos de nadie. Tejanos o no tejanos, Wall Street. Somos seres humanos con plenitud y capacidad de ser plenamente libres, y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra soberanía, que justamente la soberanía es la libertad de cada uno vinculada por lo político a través de una relación ética de derechos y deberes que nos vinculan intersubjetivamente. Eso es el Estado. Nosotros somos el Estado. No es un edificio, no es un papel donde está firmada una decisión de nuestros ancestros. No, nosotros somos el Estado. Y primero, siguiendo la lógica que nos plantea Alfredo Jalife, pues tenemos que tener una banca propia. Pregunta, ¿nosotros necesitamos a los bancos globales o ellos nos necesitan a nosotros? Ellos no necesitan a nosotros, y la prueba está aquí, como constantemente nos lo está remarcando Alfredo, pues el BBVA, el Citigroup, etcétera, etcétera, están sosteniendo a sus matrices con nuestra extracción. Somos una economía tributaria, así como los aztecas tenían de tributarios a los totonacas y les mandaban frijol, así nos tienen los bancos globales. ¿Y qué podemos hacer eso? Muy sencillo, sustituirlos. No los necesitamos. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo se puede hacer eso? Pregunta, ¿cuántas toneladas de oro produce México anualmente, oficialmente? No, la extracción es terrible. ¿Cuántas toneladas de oro oficialmente se producen en México? A ver, información. 80. Canadá. 80 toneladas de oro. Son justamente las toneladas de oro que Alemania le solicitó recientemente a Estados Unidos, que las tenía guardadas en sus bodegas por el tiempo que la guerra fría, y que se las guardaron ahí los banqueros en Nueva York. Y Alemania dijo, regrésame mi oro, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pues no, bueno, nosotros aquí cada año producimos 80 toneladas. Imaginen en una década 800 toneladas. Con eso generamos garantías para tener nuestro propio sistema financiero con reservas en oro, no en bilimbiques, no en bits en una computadora, en oro. Podemos hacerlo, simplemente hay que hacerlo, punto. De manera que nosotros no estamos destinados a ser dependientes y esclavos de nadie. Tenemos todos los elementos. En la energía tenemos que, y yo los invito, estamos preparando una demanda
contra la aplicación, porque los contratos que se firmaron, para que sepan ustedes, léanlos, bájenlos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dicen que si aumenta el precio del petróleo, lo que se le paga al contratista aumenta en función del aumento del precio del petróleo. O sea, no habrá ninguna renta para el Estado a futuro. Y eso es directamente anticonstitucional o inconstitucional, en contra de lo que la propia contrarreforma planteó. Bueno, ese es un tema que yo los invitaría a hacer una gran acción, porque vamos a preparar una demanda de nulidad de esos contratos. Y con esa demanda de nulidad, yo quiero ver qué inversionista le va a meter dinero a un contrato donde la sociedad dice que ese contrato es nulo. Vamos a preparar eso. Tenemos que reindustrializar el país y evidentemente termino con la irracionalidad de la alimentación. ¿Cómo es posible que estemos importando, en cuanto a alimentación de básicos, el 50% de la comida? Hayamos expulsado a 6 millones de gente a punta de falta de rentabilidad en el campo y haciéndolos presa de una serie de dinámicas destructivas, tanto de la violencia del Estado como de la violencia criminal. Y al mismo tiempo tengamos 8 millones de hectáreas sin cultivar. Y esto nos lleva al agua, como lo dice Alfredo en su libro. Todo el mundo dice el 70%, ¿verdad?, del agua en el mundo pues es para la agricultura. Bueno, pues simplemente porque no podemos desarrollar las tecnologías y aplicarlas para producir nuestra alimentación y no depender de la importación de alimentos, que además con este aumento del tipo de cambio vamos a tener 1 millón de personas más este año lanzadas a la pobreza extrema, porque va a aumentar necesariamente el precio de los alimentos y 1 millón de personas adicionales no podrán hacer 3, sino tan solo 2 comidas. Yo con esto los invito de verdad a que leamos este trabajo, que sigamos leyendo con mucha atención los aportes de Alfredo, y que esta conciencia, bueno, pues realmente nos permita encontrar en un proyecto histórico propio la capacidad de unirnos para cambiar este régimen político. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, vicedirector ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales e investigador de la Universidad Iberoamericana, que nos haya hecho el favor de acompañarnos y de descubrir para nosotros, que estamos en la presentación del libro Las guerras globales del agua, para aquellos que llegaron tarde y pensaron que había tantísima gente, dice, despierta tanto interés, es el doctor Jalife, pero nos ha hecho el favor el doctor Montoya Martín del Campo de descubrirnos algo interesante, muy importante. El doctor Jalife nos ayuda a, pensando, ser personas más libres, y nos ha hecho favor de describirnos algunas aristas y algunos puntos finos del libro que el día de hoy estamos presentando. Nos acompaña con esta dinámica y esta promesa de que quienes presentan el libro son solamente personas de las más altas cualidades intelectuales y profesionales. Nos acompaña esta noche el doctor Armando López Velarde Campa, que fue presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor también del libro Derecho Internacional Contemporáneo. Doctor López Velarde, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Una disculpa y de nuevo infinitamente agradecido por el privilegio de compartir con estas personalidades. Muchas gracias, doctor, querido amigo Alfredo Jalife, por este privilegio de estar hoy comentando. Verdaderamente este libro no tiene desperdicio, es algo
muy oportuno en el momento en que aparece, porque las Naciones Unidas han declarado que ya el agua es el tema primordial en el mundo. Lo han dicho las Naciones Unidas. Solamente aquí en México estamos siempre como en todo al revés. Pero en su columna de Bajo la Lupa de ayer, de la jornada, el doctor Jalife resumidamente hace una pregunta y dice: ¿cuánto valdrá una acción del derecho humano, entrecomillado, del agua en Wall Street? Esto pudiera ser, esta pregunta, el resumen de este libro. Es una delicia leerlo. No tiene, lo atrapa a uno la lectura desde un principio y no tiene desperdicio ni una sola página, porque al mismo tiempo que se documenta y además le pone nombre y apellido a los saqueadores de los recursos hídricos de México, pues quiero agradecerle al doctor Jalife no solo la invitación a esta presentación de su libro, sino también precisamente porque agradecerle por lo que ha hecho por México. Usted es un gran mexicano y esta aportación nos abre los ojos, este tema de la privatización y del fracking. Es un texto sumamente oportuno y a lo largo de 7 capítulos nos lleva por una reflexión cercana del signo que, como bien dice el autor, marcará este siglo: el agua. El agua es un tópico multidimensional que implica connotaciones sanitarias, económicas, políticas, sociales, culturales y por supuesto geoestratégicas, como es la palabra que domina este libro. El autor destaca en este último aspecto, ya que en un mundo donde la demanda del oro azul, así denomina el agua, para el desarrollo económico y supervivencia misma de nuestra especie. Es decir, nadie puede pensar, como él lo reflexiona en el libro, podemos prescindir del petróleo, de la electricidad, podemos prescindir de todo, pero nadie puede prescindir del agua, porque si no hay agua no hay vida, no hay alimentos. El problema más evidente precisamente es la escasez. Ello lo corroboran cifras dadas por Naciones Unidas, donde refieren que hoy en día 663 millones de personas, de seres humanos, continúan sin acceso a este vital elemento, y al menos 1,8 millones de seres humanos en el mundo utilizan fuentes de agua que están contaminadas. Más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y 2,4 millones carecen de servicios básicos. Hablo de los servicios sanitarios, como son las letrinas, los baños, y más del 80% de las aguas residuales que se verten en ríos o mares, y cada día cerca de 1,000 niños mueren debido a enfermedades prevenibles que se podrían evitar, causadas por el agua o también por diarreas. A pesar de que los objetivos de desarrollo del milenio 2000-2015, en donde ya se esbozaba dentro del objetivo 1 de las Naciones Unidas erradicar el hambre, y en el número 7 garantizar la sostenibilidad del medio ambiente como una meta, reducir a la mitad, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de sanidad, no se alcanzó. Por ello, esta temática continúa vigente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda Post-2015 hasta el año 2030, al establecer en el Objetivo 6, agua limpia y saneamiento, alcanzar para el año 2030 acceso universal y equitativo del agua potable, mejorar la calidad del agua y un aumento sustancial del reciclado y reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial, utilización eficiente de recursos hidráulicos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce, así como ampliar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo. En este sentido,
El autor llama la atención sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo del uso y abuso de los recursos acuíferos, que para el año 2040, apenas en 24 años, 34 países, incluyendo el nuestro, enfrentaremos un estrés hídrico extremadamente alto, de alrededor de 40 a 80% de escasez. Si bien la mayoría de estos países se encuentran en Medio Oriente, este fenómeno afecta a la población mundial y en cada país tendrá consecuencias dependiendo de sus características geográficas, económicas o políticas, como lo señala ampliamente para el tema de México. Hablando del cono sur en Chile, proyectado para pasar del estrés hídrico medio en 2010 a una muy alta escasez de agua en el 2040, enfrentará una disminución del suministro de agua a consecuencia de los efectos combinados tanto del incremento de la temperatura como de los patrones cambiantes de la precipitación. Así también, el doctor Jalife analiza las acciones adoptadas en esta materia por actores nacionales e internacionales como las ONGs, las organizaciones gubernamentales, instituciones financieras, empresas transnacionales, sociedades civiles de todos los países, los think tanks, etcétera. Todos ellos son ahora actores vitales de lo que el doctor Jalife bien denomina la nueva geopolítica del agua. El autor nos ilustra esta nueva realidad en cómo la familia Bush ha adquirido la escandalosa cantidad de 121 hectáreas en la zona del Chaco, en Paraguay, asentadas en el mayor acuífero de Sudamérica como del mundo, el acuífero Guaraní, compartido por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y ahora es propiedad de la familia Bush. O sea, no les basta el petróleo y por eso hicieron la guerra del Pérsico, ahora van por el agua. El doctor Jalife nos enfatiza cómo las transnacionales han hecho del agua su gran negocio, dilapidándola a escalas gigantescas para obtener ganancias brutales, relegándola de su estatus de derecho humano a una materia prima de bien de consumo, en el mejor de los casos, sino a una simple y llana inversión financiera. Todo esto nos señala como un bien que en principio debe ser público y vinculado al derecho fundamental de cualquier ser humano, se haya convertido, gracias a estos grandes capitalistas y agiotistas, en una visión presente y de futuro de grandes negocios, en donde, como siempre, el poder sobre el agua estará detentado por una élite, mientras que el resto de la humanidad, miles de millones de seres humanos, sufrirán por su escasez, incluyendo nosotros. Por ello, el autor advierte que con el paso del tiempo y sin acciones que mitiguen el agotamiento de las fuentes de agua, la producción de alimentos disminuirá. Estamos condenados a que no haya alimentación debido a que la agricultura utiliza el 70% del abasto del agua global. No hay duda de la relación intrínseca entre la crisis del agua y la alimentaria. No vamos más allá. Apenas el sábado pasado, el Parlamento venezolano declaró crisis alimentaria nacional y solicitó ayuda a la FAO y al Fondo de Naciones Unidas UNICEF para la infancia, con el propósito de enviar expertos y determinar los riesgos que entraña este problema para sus 30 millones de habitantes. La escasez de alimentos en este país latinoamericano está calculada entre 50 y 60% de los productos básicos. Además, el agua que llega a la ciudad de los acueductos de Pau, Cachinché, es agua sucia, amarillenta, hedionda. La encuesta en COVID de 2015, en la que 3 universidades estudiaron la calidad de vida de los venezolanos, detalla que el 81% de los hogares obtiene agua de dichos acueductos y el 38% ni siquiera tiene acceso continuo a la misma. Y como lo ha señalado constantemente en todos sus artículos semana a semana, pues no tenemos que ir tan lejos. Aquí mismo, en el Valle de Chalco, en toda la zona de la periferia, y aquí mismo en muchas delegaciones como en Iztapalapa y en muchas otras, no hay agua, o el agua que está a disposición es mínima y sucia.
No es el único país en crisis alimentaria y de agua, especialmente en África y Asia. Países como Somalia, Kenia, Etiopía, Eritrea, Djibouti padecen la peor crisis alimentaria del mundo: desnutrición, sequía y encarecimiento de alimentos. Los campos de refugiados en Kenia se encuentran desbordados por el éxodo de miles de somalíes que cruzan la frontera huyendo de los conflictos armados, todo lo cual nos habla de la gravedad en la que puede caer la humanidad si no toma las grandes precauciones para hacer un uso eficiente, racional, higiénico, y subrayo porque es un término que el doctor Jalife pone en su libro, ¿sí?, un manejo humanitario del agua. Desafortunadamente, como lo señala el autor, a pesar de esta crisis, las grandes potencias quieren utilizar el recurso hídrico para la explotación del petróleo y gas natural mediante el fracking o fracturación hidráulica, mecanismo de perforación de pozos verticales que utiliza una mezcla de agua, arena y sustancias químicas que al elevar la presión fuerza el flujo y salida de hidrocarburos. Sin importar las gravísimas consecuencias de este mecanismo y de tanta contaminación del medio ambiente como el agua, países vecinos como Estados Unidos impulsan su utilización, a pesar de que, como afirma el autor, un estudio realizado por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático señala que el gas metano, 10% de la extracción del gas natural, es 86 veces más dañino que el CO2 y su efecto invernadero impacta de manera muy negativa en el calentamiento global. En Estados Unidos, por ejemplo, de los 40,000 pozos de gas natural y de petróleo que utilizan el método de fracking, ocuparon 360,000 millones de litros de agua en apenas 2 años y medio. Más de la mitad de esos campos petroleros se encuentran en regiones áridas como California y Texas y gran parte del oeste de Estados Unidos. En consecuencia, millones de personas que habitan esos estados, pero también los vecinos estados de México, sufrieron la pérdida de abastecimiento de agua potable, así como desabasto de alimentos. No olvidemos que el Valle Central de California aporta una tercera parte de la producción nacional. Para ilustrar lo anterior, baste mencionar que 46 sistemas públicos de agua en Texas han sido vulnerados. El condado de Bernhardt se quedó sin agua en 2014 debido a que se desvió para ser utilizado en el fracking. También la industria ganadera de ese estado se ha visto afectada. Las manadas de ganado se redujeron casi 20% en tan solo 5 años. El autor reporta que el desabasto de agua y alimentos no son las únicas consecuencias del fracking, sino también sismos. En Oklahoma, 3 terremotos en noviembre de 2013 fueron causados, según científicos, debido a los pozos de desecho utilizados para inyectar extensas cantidades de agua que afectaron la placa teutónica. El caso de México lo aborda en el capítulo 4, en el que advierte que después del regalo de energía y electricidad, tema abordado por el doctor Jalife en su otro libro, Muerte de Pemex y Suicidio de México, editorial Orfila 2014, los Estados Unidos están abogando por la privatización del agua en beneficio de las transnacionales hidráulicas israelí anglosajonas. Señala que el exdirector general de Conagua, David Copperfield, le vamos a poner David Copperfield, porque desaparece todo para su beneficio. Eso lo manejaste en tu columna de hoy. En tu columna de hoy la manejas, ahí viene el nombre. Fue el elegido para la privatización del agua en beneficio de la transnacional Mekro, empresa estatal de agua israelí responsable de implementar el apartheid del agua criminalmente contra el pueblo palestino, incluido el saqueo de los recursos en los territorios ocupados, y que en 2005 estableció un brazo comercial para iniciar su expansión internacional. Pues este señor David Copperfield Friedman fue el intermediario para impulsar la privatización del agua y, cito, entre comillas, Mayrod arrancó un acuerdo considerado histórico durante la visita del presidente Simón Pérez a México en noviembre del 2013. Su director, otro Simón Benhamo y Copperfield firmaron el acuerdo. Por ello entendemos que la nueva Ley General del Agua, fíjense bien,
hasta dónde llegan estos privatizadores del país itamita, neoliberal itamita. La Ley General del Agua, impulsada precisamente por Conagua y que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, equipara el uso para consumo humano al industrial, reduciendo el preciado líquido del oro azul a un bien económico y no un derecho humano reconocido por nuestra Constitución desde 2012. Este proyecto de ley pretende reducir a cada mexicano y mexicana un mínimo de 50 litros de agua diarios para sus necesidades básicas, ello en un país donde casi 11 millones de personas ni siquiera tienen acceso al agua potable, además de que dicha cantidad es contraria a la determinada en la sentencia 49/14 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde señala los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud establecen un mínimo de 100 litros. O sea que si ahorita que tenemos derecho a tener 100 litros no hay agua, imagínense cuando nos reduzcan a 50. En este contexto, el libro que hoy presentamos es una llamada de alerta a la conciencia de los mexicanos bien nacidos, a pensar en el agua desde una perspectiva holística, integral y humana, como un derecho universal que debe ser consagrado y velado a nivel nacional e internacional. Se demandan acciones serias, concretas y eficaces, en donde participemos todos los actores sociales con la única finalidad de asumir la alta responsabilidad de resolver la crisis del agua que ya está tocando a nuestras puertas. La semilla máxima que todos aprendimos cuando éramos niños en las escuelas, cuando nos daban la lectura las maestras o los maestros de que el agua es vida y de que sin ella no existiría vida, se somete ahora a la absurda irresponsabilidad de generar un gran negocio inmediato que solo va a beneficiar a las grandes corporaciones, a los clústeres, a los trusts, un lujo para unos cuantos y una gran desesperación para la mayoría. Terminará siendo el gran genocidio mundial. Pues por ello, que debo decirlo con toda claridad, el libro del doctor Alfredo Jalife desenmascara todo este entramado de mezquinos intereses en el que cada uno de nosotros debe acercarse a su lectura para hacer la mejor defensa de lo que es nuestro, de nuestro derecho humano, que es la propia vida, que es el agua. Que quede claro, no es un recurso más, no es una materia prima más, no es un commodity, no es un conflicto más, es sobre todo y ante todo, parafraseando al doctor Jalife, de todas las guerras por los recursos naturales, las más ominosas son las del agua. Se puede vivir sin petróleo y sin gas, pero no sin líquido vital. Reitero mis felicitaciones al doctor Jalife por habernos obsequiado una obra más de tantas que nos ha entregado, de gran importancia para nuestro México y para todo el mundo. Con este libro en la mano hago un llamado para que todos lo leamos y lo difundamos y además utilicemos las redes sociales. Doctor Jalife, le agradezco la oportunidad de invitarme para referirme a su libro y una vez más, muchas felicidades. Con amplitud han subrayado, todo subrayado, con amplitud los doctores Ibarra, López Velarde y Montoya Martín del Campo han descrito la obra del doctor Jalife y han de paso. Muchas de las personas que estamos aquí reunidas hemos tenido alguna vez el interés, la intención, el deseo de escribir un libro. Muchos. En el inconsciente colectivo existe la idea de alguna vez escribiré un libro. Hay de entre nosotros quienes alguna vez hemos escrito un libro y lo tenemos ahí guardado. Y lo tenemos ahí guardado. ¿Se oye mejor? Entonces, un segundo nivel es el nivel de las personas que, habiendo deseado escribir un libro, lo escribieron, pero lo tienen guardado.
Hay otras personas que, habiéndolo deseado, habiéndolo escrito, lo publican, van con una editorial o una editorial llega con ellos y publican su libro. Y ahí lo tienen y ven a sus amigos y le regalan un libro y le ven a otro y le regalan otro. Hay otro nivel, el nivel de lo deseé, lo escribí, lo publiqué y lo tengo en una librería tan prestigiada como el Sótano. Aquí lo ven, miren ustedes, aquí está guardado mi libro. Pero hoy acudimos a un acontecimiento singular, porque una persona que ideó, que escribió, que publicó, que tiene su libro en una librería, hoy lo presenta. Y ese es un acontecimiento singular en la historia de cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de estar frente al autor de un libro, frente a la persona que nos lo puede dedicar, frente a la persona. Ciertamente esta la hizo otra empresa y le pusimos aquí el logo de la librería. El tema de la privatización en particular a mí me ha interesado. En este caso, yo soy alguien que busca en los artículos de Alfredo Jalife puntos de referencia, puntos de análisis. Alfredo también ha examinado el tema de la privatización de los hidrocarburos. Es referencia indispensable para el tema de la privatización de Pemex, de la empresa petrolera mexicana. Me parece muy acertada la manera a través de la cual va examinando cómo las empresas transnacionales y su asociación con los bancos, con algunos de los principales bancos globales, ejercen una acción importante para el tema de la privatización. Yo sigo a Alfredo en este tema, la verdad es que se lo he dicho a Alfredo con todo gusto. Yo busco en tus artículos referencias sobre el tema de las privatizaciones y este tema es uno de los grandes temas. El de la privatización del agua y uno de los grandes riesgos que nos ha puesto enfrente el tema de la globalización. El mundo, la economía globalizada y todo lo que ello significa. En un siguiente apartado, Alfredo Jalife nos habla del fracking. Y aquí también es muy oportuno. Hace no mucho vi en la revista de la Universidad Nacional Cómo ves, un artículo sobre el fracking, una revista científica. Alfredo examina no solamente la parte política y económica de estos artículos centrales, sino que al final del libro tiene una especie de glosario, o una especie de, es un anexo, no es un glosario, pero tiene conceptos básicos, donde nos explica qué es el fracking, cómo el fracking requiere grandes cantidades de agua, y si algunos de ustedes todavía no han llegado a esta parte, el fracking es una forma de extracción de muchísimas virtudes. Y voy a platicar un poco de él, sé que tengo poco tiempo. Además, me da muchísimo gusto estar aquí en el Sótano. Agradezco a Alfredo, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto también ver a la audiencia de Alfredo Jalife, una audiencia que lo sigue, que lo seguimos. Yo mismo soy lector de Alfredo desde hace ya varios años de sus artículos en La Jornada de Bajo la Lupa, sus artículos de análisis geopolítico, de análisis. Entonces, yo mi felicidades para empezar, es por lo que quisiera comenzar. A ver, tengo la mejor soy mejor. Tengo la gran ventaja de ser el primero, ¿no? De ser el primero en hablar de una obra que tiene su primera virtud es la oportunidad. Habla sobre las guerras del agua, sobre la privatización del agua, sobre el fracking. Y digo que esta es su primera virtud porque parece algo obvio, pero no hay obra sobre esta materia. En su libro, Alfredo nos expone a través de 6 grandes temas
Es un libro donde se reúnen sus artículos de análisis económico, geopolítico sobre la materia. Se agrupan en 6 temas. ¿Cómo sería el mundo sin agua, por ejemplo? Creo que es algo que a veces no nos hemos preguntado, lo damos por un hecho que tengamos el agua. ¿Cómo podrían ser las guerras globales del agua? Que ya empezaron, Alfredo Jalife nos dice dónde ya empezaron. Por ejemplo, el caso de Siria, claramente tenemos el caso de Siria. Tenemos el caso de Irak. Alfredo Jalife tiene esta perspectiva. La guerra de Irak la hemos asociado tradicionalmente a la búsqueda, a la lucha por el petróleo, pero también alrededor de ella la lucha por este recurso, el recurso del agua. Y bueno, ¿qué guerras se podrían venir? ¿Qué otros conflictos podríamos tener? No hay que perder de vista que el agua es un elemento esencial y los conflictos regionales pueden ser múltiples. En Norteamérica particularmente, Alfredo nos platica cómo Estados Unidos está en la búsqueda del control de los recursos del agua. Sus 2 principales socios, uno de ellos es Canadá y el otro es México. Nos habla también, por ejemplo, no quiero decirles todo lo que hay en el libro, desde luego no podría, pero también de esta reserva hídrica que hay en Paraguay. La crisis, desde luego, que tenemos en algunas zonas de África, de Asia y de Medio Oriente. ¿Cómo podríamos nosotros visualizar al mundo a través de las guerras del agua? ¿Cómo podemos evitarlas? Es un punto bien importante en el libro de Alfredo Jalife. Otro segmento de sus artículos se agrupa alrededor del tema de la privatización del agua. ¿Sí? Un tema que ha tenido éxitos y ha tenido fracasos. Por ejemplo, Alfredo Jalife nos explica cómo ha fracasado en Bolivia y el éxito que ha tenido Bolivia políticamente para frenar la privatización del agua, y lo que ha significado para el régimen de Evo Morales el haber frenado la privatización de este recurso. En algunos otros casos, desde luego, la privatización ya es un hecho, ¿no? Nosotros todos los días consumimos agua embotellada. Aquí tenemos un poco. Aquí tenemos agua embotellada. Esta es privatizada por el sótano. Bueno, el sótano no es una transnacional a la que nos podemos acercar y escucharlo, a la que podemos oler y tocar. Eso en nuestras vidas, cuantas veces se haya dado y cuantas veces se dé, representa un acontecimiento singular. Esta noche, eso es lo que nos reúne. Nos reúne la presentación que hace el doctor Alfredo Jalife de su libro, por aquellos que no oyen por allá atrás, de las guerras globales del agua, privatización y fracking. Ya tendrán ustedes oportunidad, en voces mucho más autorizadas, de escuchar cuáles son los pormenores y cuáles son las cualidades de esta obra excepcional del momento. Para hablar de la obra precisamente, porque todavía no vamos a hablar del autor, sino hasta que el autor nos haga el favor de hablarnos de su libro. Para hablar de la obra, el doctor Jalife ha invitado a muy prestigiadas personalidades de organismos e instituciones importantes, serios, de prestigio. El primero de ellos, quien comentará el libro, es el doctor Francisco Ibarra Palafox, que es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es autor del libro Privatización Bancaria en México. Doctor Palafox, doctor Ibarra Palafox, le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias en particular a Alfredo Jalife
por invitarme a presentar este libro. Un libro que tiene